Mi historia comienza en un apacible pueblo llamado Vallesombra. Era un lugar donde la rutina diaria transcurría sin sobresaltos y los habitantes llevaban una vida sencilla y apacible. Los bosques que rodeaban el pueblo, aunque misteriosos, eran fuente de admiración y no de temor. Pero todo cambió la noche del eclipse. Recuerdo claramente aquella fatídica noche. El cielo estrellado se tornó oscuro y la luna se elevó majestuosamente sobre el horizonte. Pero en lugar de la típica luz plateada, su superficie brillaba en un inquietante tono carmesí, arrojando una luz perturbadora sobre el pueblo. La gente, inicialmente sorprendida, se reunió en la plaza central, sus rostros iluminados por el resplandor siniestro de la luna de sangre. Los habitantes, como si estuvieran bajo una influencia maligna, comenzaron a realizar rituales extraños en el bosque. Vestidos con túnicas negras y portando antorchas, avanzaban hacia el corazón del oscuro bosque. Los tambores retumbaban en la noche, creando una atmósfera cargada de tensión. Observé desde la distancia, incrédulo y aterrorizado, mientras los alaridos y los cánticos incomprensibles llenaban el aire. Parecían invocar fuerzas oscuras y desconocidas. A medida que avanzaban más profundamente en el bosque, su silueta se volvía cada vez más difusa, como si la propia noche los devorara. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo terrible estaba ocurriendo. Un instinto primal de supervivencia se apoderó de mí. Sabía que debía huir, escapar de aquella locura que se había apoderado de mi hogar. Sin embargo, cuando intenté dar un paso atrás, algo extraño sucedió. El bosque, antes un lugar familiar y acogedor, parecía haber cobrado vida propia. Los árboles retorcidos se alzaban como guardianes oscuros, sus ramas se entrelazaban para formar una barrera infranqueable. Los caminos que había recorrido miles de veces se volvieron laberínticos y confusos, como si el mismo bosque conspirara para mantenerme atrapado. Cada intento de escapar solo me llevaba más profundo en su abrazo oscuro. Los susurros del viento se volvían más inquietantes, como voces que me instaban a volver atrás. Los árboles parecían moverse y cambiar de lugar, como si intentaran confundirme. La luna de sangre arrojaba su luz roja sobre mí, creando sombras que parecían tener vida propia. La noche se alargaba interminablemente, y la desesperación se apoderaba de mí. Gritaba pidiendo ayuda, pero mi voz se perdía en la vastedad del bosque. Las horas se convertían en días, y los días en semanas. La comida y el agua escaseaban, y el agotamiento físico y mental se apoderaba de mí. Pero lo peor de todo eran las pesadillas que me acechaban. Cada vez que cerraba los ojos, me encontraba en un mundo de terror, perseguido por sombras que se retorcían y murmuraban promesas de tormento eterno. No podía discernir entre la realidad y los horrores de mis sueños. A medida que las semanas se convertían en meses, mi mente se quebraba. El bosque se burlaba de mí, jugando con mi cordura como un gato con su presa. Los árboles parecían susurrar secretos insondables y las sombras se alargaban como garras ansiosas de arrastrarme al abismo. Finalmente, cuando ya había perdido la esperanza y la noción del tiempo, llegó la revelación. La única forma de escapar del bosque era enfrentar a las sombras, adentrarme en las profundidades más oscuras de mi propia mente y resistir el terror que me acechaba. Pero el precio de la liberación era alto, y las sombras nunca me permitirían irme indemne. Y así, con un valor que nunca supe que tenía, me sumergí en la oscuridad de mi propia alma y enfrenté a las sombras que me habían atormentado durante tanto tiempo. Fue una batalla que desafió mi cordura y mi resistencia, pero al final, emergí de aquel bosque maldito, liberado de su abrazo mortífero. El bosque, una vez lleno de sombras y secretos, se desvaneció ante mí como un mal sueño al despertar. Regresé a Vallesombra, pero el pueblo estaba irreconocible. Los edificios estaban en ruinas, y las calles estaban desiertas.
El aura de oscuridad que había invadido el pueblo seguía presente, aunque los habitantes habían desaparecido por completo. No quedaba ni rastro de aquellos que habían participado en los rituales oscuros. Me sentí solo y abandonado, como si hubiera regresado a un mundo que ya no me pertenecía. La luna de sangre aún persistía en el cielo, arrojando su luz ominosa sobre el paisaje desolado. Comprendí que el bosque había sido solo un instrumento de algo mucho más grande y aterrador. Decidí dejar Vallesombra atrás y buscar respuestas en otros lugares. Mi búsqueda me llevó a antiguos textos y leyendas que hablaban de un antiguo culto que adoraba a la luna de sangre y realizaba rituales para obtener poder y inmortalidad. Se decía que, una vez que la luna se tiñera de rojo, el culto despertaría para llevar a cabo sus ceremonias macabras. Esa revelación me llenó de un profundo temor. Había escapado de las garras del bosque, pero el culto seguía ahí fuera, oculto en las sombras y acechando en la oscuridad. Sabía que mi lucha no había terminado y que debía enfrentar al culto si quería liberar a mi pueblo de la maldición que lo había envuelto. Mis investigaciones me llevaron a un lugar remoto y olvidado, donde el culto parecía haberse reagrupado. Me adentré en sus siniestros rituales, enfrentando el mismo horror que había experimentado en el bosque. Pero esta vez, estaba decidido a no ceder ante la oscuridad. La batalla fue feroz, y las sombras lucharon con fiereza para mantener su control sobre mí. Pero con cada paso que daba en la penumbra, recuperaba mi fuerza y mi determinación. Finalmente, logré desmantelar el culto y liberar a mi pueblo de la maldición de la luna de sangre. Vallesombra volvió a ser el lugar apacible y tranquilo que una vez conocí. La luna volvió a brillar con su luz plateada, y los habitantes regresaron, como si despertaran de una pesadilla colectiva. Pero las cicatrices de aquella noche del eclipse nunca desaparecieron por completo. La experiencia me dejó marcado de por vida, recordándome que el mal puede acechar en los lugares más inesperados y que la lucha contra la oscuridad a menudo comienza en nuestro interior. Vallesombra aprendió esa lección de la manera más dura, y aunque volvió a ser un pueblo en calma, nunca olvidaría la noche en que la luna se tiñó de rojo y el terror se apoderó de sus habitantes.